surgiendo en victoria. En tu nombre hay poder, tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. En ti confiamos, Dios de redención. Oh, Dios de redención. Bendecidos con toda bendición, que gozo el poder saludarles en esta noche de miércoles, donde podemos compartir, como siempre les digo, el mensaje de la palabra de gracia, el mensaje poderoso que nos da nuestra identidad en Cristo Jesús. El domingo pasado pasamos una reunión gloriosa con el tema El despertar de la gracia. Hubo casa llena y nos sentimos felices de poder estar todos juntos unánimes. Estamos viviendo un tiempo precioso y glorioso en Resurgiendo en Victoria Mexicali, como al igual me gocé el escuchar noticias de Resurgiendo en Victoria Matamoros, Resurgiendo en Victoria Guadalajara, de lo que Dios está haciendo. Estamos viviendo, vuelvo a repetir, un tiempo maravilloso de unidad y de ver cómo Dios se está manifestando en cada uno de nosotros. Aprovecho para invitarlos a nuestro Congreso de Gracia Viviendo en el Espíritu, Congreso de Gracia Viviendo en el Espíritu, que será 23, 24 y 25 de mayo. 23, 24 y 25 de mayo tendremos 3 días de fiesta. Habrá cupo limitado. Si usted piensa venir, avísenos para poder tenerle un espacio, porque será cupo limitado y estará con nosotros el pastor César Hinojosa y su esposa Verónica, que vienen de Resurgiendo en Victoria Matamoros, Tamaulipas. Esperamos que otras congregaciones también estén con nosotros y nos confirmen de su venida. Así que 23 y 24 y 25 de mayo estaremos aquí gozándonos en el Congreso de Gracia, que es Viviendo en el Espíritu. Bueno, también aprovecho para decirles que este próximo domingo no se pierdan el tema. Viene un tema precioso. El tema es Viviendo la plenitud en Cristo. Viviendo la plenitud en Cristo. Va a ser un tiempo también muy hermoso. Todos juntos estamos viviendo, vuelvo a repetir, en Mexicali algo lindo, algo precioso, y sé que esto no va a parar, esto va a continuar y cada día vamos avanzando sólidos, firmes, con la perfecta unidad del Espíritu. Hace 8 días que compartimos el fin de la ley es Cristo. Al terminar la temática, vino a mi mente, en cuanto terminé, vino a mi mente, el mismo sentir de Jesús está en ustedes. El mismo sentir de Jesús en nosotros. Al principio no entendí qué era lo que el Señor trataba de compartir, mas no cuestiono. Digo, bueno, el Señor me irá diciendo en estos próximos días qué es lo que tenemos que compartir. Después del domingo, del tema El despertar de la gracia, el Señor me dijo, el mismo sentir que hubo en Jesús de amor, de entrega, de pasión, de unidad, de misericordia, es el mismo sentir que debe haber en ustedes. Filipenses capítulo 2 es una carta maravillosa donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos para animarles a regocijarse incluso en circunstancias difíciles. Cuando Pablo escribió esta carta a los filipenses, él estaba en la cárcel y la iglesia estaba triste por lo que estaba sucediendo al saber que el apóstol estaba preso. Pero Pablo los anima a que deben de estar gozosos y regocijarse, porque aún en medio de las cosas difíciles, él sigue obrando. La iglesia de Filipos era admirable por muchas cosas positivas, por muchas razones, pero sin embargo, estaban lidiando con un problema de desunión. Yo le decía a mi esposa, le doy tantas gracias a Dios que Dios puso que compartiera este tema en este tiempo, porque si hubiera sido 4 o 5 meses atrás,
híjole, hubiera pensado algunos que era algo que estaba tocando personal. Pero hoy que nosotros hemos obtenido victoria en todas estas situaciones y el Señor me da a tratar esto, entiendo que lo que hemos vivido me ha servido para poder hablar este tema. Y este tema no solamente va dirigido a las otras congregaciones de Resurgiendo en Victoria, sino a cualquier iglesia que está viviendo por situaciones difíciles. Capítulo 4, el verso 2, Pablo habla específicamente a dos hermanas que estaban viviendo una situación difícil y hasta las dice su nombre. Me llamó la atención esto, porque si yo hago esto hoy por su nombre en público, quizás me apedreen, pero no, Pablo les dijo específicamente, le dice Evodia y Síntique, Evodia y Síntique, dado que ustedes pertenecen al Señor, arreglen sus desacuerdos. Mire que con tanto amor. Dice, arreglen sus desacuerdos. Ustedes son del Señor, no tienen por qué vivir así. Pablo les pide que completen su gozo, es decir, que le brinden gozo incluso aunque él esté en la cárcel, porque le estaba causando dolor que ellas estuvieran en desacuerdo. Esto es algo que todos los pastores me van a entender. ¿Cómo nos causa dolor cuando vemos que hay personas que están en desacuerdo dentro de la congregación? Y esto a veces nos pone triste porque uno como padre espiritual o uno como pastor quiere que las cosas vayan mejor y que haya una perfecta unidad. Por eso Pablo en el capítulo 2, verso 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Los filipenses podrían ayudar a que el dolor que Pablo estaba viviendo en la cárcel en sus momentos difíciles sencillamente cambiaran, mostrando la madurez que deberían demostrar en primer lugar para que Pablo explicara que se sentía bien al saber que había unidad dentro de la iglesia. Pero si no había unidad dentro de la iglesia, hacían más agónico lo que él estaba viviendo en la cárcel. No debían hacer nada por egoísmo. Él les decía, no hagan nada por vanidad, sino en cambio, con humildad en su pensamiento, deberían considerar a otras personas como superiores a sí mismas. De hecho, en el capítulo 2, verso 3, volvamos ahí, dice, no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Y en el verso 4 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren el interesarse en los demás. Qué importante es esto. Qué importante es poder nosotros tener interés en otras personas también. Después de esta exhortación que Pablo les da un magnífico ejemplo a considerar y es ahí donde está basada la temática en el verso 5 y dice, haya, y luego hay una coma, pues, y luego dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo voy a volver a repetir. Haya, coma, pues, coma, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Me gusta lo que dice la traducción lenguaje actual. Mira lo que dice. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Está más claro, ¿no es cierto? La idea que Pablo estaba manejando es tener la misma mentalidad o forma de pensar que tuvo Cristo específicamente. ¿Cómo actuaba Cristo? ¿En qué pensaba Él? ¿Cómo se conducía? ¿Cuál era la forma de proceder que Él tenía? Y esto es lo que estaba Pablo diciéndole. Eso mismo debemos tener nosotros. Pablo estaba hablando de cómo Jesús, siendo Dios, estuvo dispuesto a renunciar a su gloria por tal de venir a este mundo. Y lo dice el verso 6. Vamos a leerlo. Dice, aunque era Dios, Jesús, 100% hombre, 100% Dios,
Dice, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual él tenía que aferrarse. Volvemos a leer, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. ¡Qué profundo! Pablo estaba desafiando a sus lectores a pensar de esa manera, a estar dispuestos a rebajarse por el bien del otro, así como se podrían. Era la única manera que podrían estar unánimes, sintiendo una misma cosa, teniendo un mismo propósito, que antes de pensar en mí pueda tener esa empatía de cómo se siente mi hermano, por qué está pasando así, por qué está sintiendo esto, por qué está viviendo esto, y en vez de juzgar y criticar, ponerme en el lugar del otro, ponerme en el sitio del otro. Pienso que si entre nosotros hubiese más empatía, habría menos crítica. Si en nosotros hubiera más consideración con el prójimo, habría menos juicio y señalamiento. Pero cuando nosotros logramos entender esto, ahí es donde puede surgir una pregunta. Pero ¿cuál es el mismo sentir que hubo en Jesús? Cuando Pablo dijo, haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el apóstol estaba diciendo, dejen que el sentir de Cristo, el pensamiento de Jesús, la actitud de Él sea la misma que hay en ustedes. Si ves a un hermano que cayó, levántalo. ¿Cómo lo haría Jesús? Y siempre pregúntate, yo me lo pregunto siempre, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría el Señor en este momento? Quizás el Señor te muestre, levanta, restaura, ayuda, como también te va a decir, como trató con los religiosos, hipócritas, generación de víboras, cuando ya no entendían. Pero el mismo sentir de Jesús iba en dos direcciones, en amor, en misericordia, pero también en disciplina, cuando alguien no quería ser restaurado. Su mentalidad era la de buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Y por esto es lo que significa la mente de Cristo. En pocas palabras, significa pensar, actuar como lo hizo Jesús, significa tomar las decisiones como Él las tomó, significa determinar vivir en las actitudes y acciones que Él vivió, significa traer cada facultad de nuestra mente para influir en cómo podemos realmente tener la mente de Cristo. Según Pablo, esta es la mentalidad de Cristo, esto es tener la mente de Cristo. Esto es aprender a despojarnos de nosotros mismos para que Cristo sea glorificado. De hecho, esto lo hace en el verso 7 del capítulo 2, hace mención cuando dice, en cambio, hablando de Jesús, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano cuando apareció en forma de hombre. Date cuenta todo lo que renunció. Jesús tomó la decisión mientras aún estaba en el cielo, hizo un pacto con el Padre de dejar su gloria celestial, de venir a la tierra como hombre, iba a descender al mundo como un humilde servidor en lugar de ser ministrado como Cristo, como Dios. Cristo buscó ministrar a otros. Pensó en otros antes que nosotros mismos. Qué lindo. Para Cristo esto significa decir, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre, yo voy a hacer la voluntad de ir al mundo, yo voy a dejar mi trono de gloria, me voy a subyugar a la voluntad de la naturaleza y de todo lo que es vivir en carne, para ponerme en lugar de otros, para sentir lo que ellos sienten, porque yo voy a ser su sumo sacerdote y la única manera de poder interceder con ellos es ser tentado en todo igual que ellos para poder entenderlos. ¡Wow! Ese es el mismo sentir que debemos de tener. Poder entender a los demás,
poder ayudar a los demás, poder amar a los demás antes de nuestros propios intereses. A su vez, el acuerdo del Padre con Jesús fue: yo te mostraré mi voluntad, yo te diré lo que voy a hacer, yo estaré contigo, yo voy a sacarte adelante, porque mi voluntad nunca te será oculta. Siempre sabrás lo que estoy haciendo y tendrás mi mente, la mente de Dios. Cuando Pablo declara audazmente: yo tengo la mente de Cristo. Y es audazmente, lo digo, porque si tú lo dices a alguien: yo tengo la mente de Cristo, va a decir: ¿qué blasfemia es esto? No. Al declarar yo tengo la mente de Cristo, Pablo estaba diciendo: yo también me rindo a Él. Yo rindo mi reputación. Yo rindo lo que digan de mí, no me importa. Lo que me importa es hacer la voluntad del Padre. ¿Sabe una cosa? A todas las iglesias que me escuchan, igual que la iglesia de Filipos, también nosotros tenemos muchas cosas elogiables que producen gozo y alegría. Y pudiéramos mencionar una lista larga de virtudes que cada iglesia destaca con sus dones, con sus talentos, con sus maneras, con sus formas, cómo Dios los está utilizando, con la visión que les ha entregado. Pero también podemos mencionar que a algunos de nosotros nos falta tantas cosas para que el gozo del Señor sea cumplido. Yo le decía a mi esposa que Dios habló un día a mi corazón y me decía: me tienen triste tanta ofensa, me tienen triste al ver tanta desunión. El Señor se duele, porque para eso Él murió, para que tú y yo estemos unidos. Este es el sentir del Señor, la unidad. De hecho, en Juan 17:21, mire lo que Jesús dijo: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Wow! La única manera que el mundo pueda creer que la iglesia es la solución para el mundo es cuando vean el amor reflejado en nosotros. Y esto es posible, claro, porque el Señor nos dio su carácter. Lea el verso 22. El verso 22 dice: la gloria que me diste. Está hablando de carácter. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en el verso 23 lo que dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¡Qué tremendo! Que escuchar esto, que ese es el sentir del Señor. Pero aquí quiero algo que decirles. ¿Qué cosas rompen ese mismo sentir que tuvo Jesús? ¿Qué cosas rompen ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús? Miren, hay diversos aspectos o factores que pueden romper la unidad de la iglesia, incluyendo el orgullo, la falta de humildad, la dureza de corazón, la competencia por el poder, la envidia y los celos. ¿Cómo, pastor? Sí, a todos los que me escuchan, reflexionemos uno por uno, el orgullo y la falta de humildad. ¿Sabe usted que el orgullo hace que una persona se enfoque en sí misma en lugar de en la unidad de la iglesia? Y la humildad es esencial para construir relaciones saludables y evitar la división en el cuerpo de Cristo. De hecho, Romanos capítulo 12, verso 3 dice: por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien que piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que se le fue dado a cada uno. La humildad debe ser necesaria entre nosotros, porque la falta de humildad rompe el sentir de Cristo.
Una segunda cosa que rompe el sentir de Cristo, la dureza de corazón. Wow, cuando una persona es dura, cuando una persona es grosera con aquellos con los que tiene diferencia, se crea un clima de conflicto y división. Es triste que hay personas que si los demás no piensan como tú, o no creen como tú, o no tienen la misma idea que tú, ya lo sientes tu enemigo. No, no es así. Dice la palabra que en la multitud de consejos hay sabiduría. Qué triste sería que todos pensáramos igual. Eso me refiero en proyectos, no que actuemos igual, pero que pensáramos igual. Ya eso es manipulación. Por eso Proverbios capítulo 3, verso 6 habla de la dureza del corazón y dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu sabiduría, por tu opinión, por tu forma de pensar. En cambio, teme al Señor y dice, y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortalecerás tus huesos. Ay, hermano, cuando hay desunión, hasta nuestros cuerpos se afectan. Tercer cosa que afecta la unidad, competencia por el poder. Ay, ¿habrá competencia por el poder en la iglesia? Sí. Hay veces que nuestro egoísmo humano, algunos buscan la preeminencia, algunos buscan el ser visto. La lucha por el poder en la iglesia puede generar incluso resentimiento y desunión. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Hay algunos que dicen, oh, yo soy importante dentro de la congregación. Oh, yo soy el líder de alabanza. Oh, yo soy el que siempre es visto. No, 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 no. Tú debes entender algo, que lo que tú tienes y como tú eres usado es por Dios, no por ti. Lo que uno hace es por Dios, no por nosotros. Dice que un día estaban los animales, una historia que cuentan, que estaban los animales platicando entre sí y uno decía, oh, yo soy la paloma que salió y fue y trajo la hoja de olivo y fui importante. Oh, que yo... Cada animal estaba sintiéndose orgullosa. Y llega el burrito y dice, no, nadie como yo. Yo soy el más importante dentro de la Biblia porque sobre mí venía Jesús. Y a alguien llegó y le dijo, ay, pobre burro, no eras tú, era por quien traías sobre ti. Y esto es verdad. Ay, qué burros somos a veces. De entender que lo que somos lo es por Dios y lo que hacemos es para Dios. Volvamos a leer. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Verso 29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Uy, qué tremendo. Una persona de corazón duro, tú la puedes distinguir cuando no le importa ofender a los demás. Y dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Hermano, tú no tienes el mismo sentir de Jesús si eres ofensivo con los demás, si eres ofensivo con tus hermanos, si publicas cosas en las redes ofendiendo a los demás. Ese no es el sentir de Jesús. El sentir de Jesús es edificar a otros. Entonces, en el momento que tú estás ofendiendo a los demás con tus acciones, con tus palabras, con tus publicaciones en internet, en ese momento tienes que entender, no tengo el mismo sentir de Jesús. Qué fuerte. Y luego dice Pablo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. ¡Qué tremendo! Y luego dice el verso 30, no hagas que se entristezca el Espíritu Santo de Dios. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios. Mi pregunta es, y voy a hacer una pausa, y perdonen si me estoy extendiendo. Mi pregunta es, el Espíritu Santo, ¿cómo está ante tus acciones?
y ante tus actos? ¿Gozoso o lo has entristecido? Y lo dice, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados. Y hay un propósito, dice, para distinguirlos como propiedad de Dios el día que Él les dé la liberación definitiva. Verso 21, al contrario, ¿esto es para que entres en mala conciencia? No, dice, aléjense en ustedes de toda amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y de toda clase de maldad. Pregunto, ¿está claro o no está claro lo que dice ahí? Y luego el 32 sella, dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes mediante Cristo. ¡Wow! Pero quien tiene un corazón duro no entiende esto. Última cosa, envidia y celos. Estos sentimientos pueden llegar a la discordia y a la falta de unidad entre los miembros de la iglesia. La envidia, ojo, quiero que entienda esto, la envidia se siente cuando se desea algo que otra persona tiene, mientras que los celos se dan cuando se teme perder algo que se considera propio, especialmente en relaciones afectivas. La envidia se siente cuando tú quieres algo que otro tiene, y el celo se siente cuando piensas que alguien te va a venir a quitar tu puesto. Y tú debes entender algo, que tú no tienes que sentir envidia de cómo Dios está usando a tu hermano. Tú no tienes que sentir envidia porque a ti te toca estar sentado y al otro ministrando. Tú no tienes que sentir envidia porque el otro participa y el otro está ahí. Tú no tienes que sentir envidia de eso. No, porque ¿quién te dice a ti que tu lugar es interceder y el del otro ministrar? Y qué bueno que está ministrando. Y me gozo con lo que está ministrando, porque el poder que tiene el estar orando por el que está ministrando es el mismo poder que el que está ministrando tiene sobre el que está orando. ¿Estás captando eso? Y luego la otra cosa, sentir celo que alguien nuevo va a llegar y te va a quitar tu puesto. Sentir celo de que alguien nuevo va a llegar y que ya se está acercando mucho al pastor y sientes que te va a quitar tu lugar, entonces quiere decir que lo que tienes te lo dio el hombre. Porque si te lo dio Dios, ningún hombre te lo puede quitar. Oh, al contrario, cuando tú veas que Dios está usando a otros, tú dices, va Padre que lo está usando y a mí me está usando aquí. Y si vienen más gente con dones y talentos más fuertes que los que tú tienes, glorifica a Dios porque Él está equipando su cuerpo para que la obra sea perfecta. Mira lo que dice la palabra en Santiago capítulo 3, verso 14. Santiago 3, 14. Dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. ¡Wow! ¿Qué está diciendo? Ay, sí, Dios lo está usando aquel en la alabanza. Pues sí, pero pues yo, mira, prefiero no ser visto. No, esa es jactancia y mentira. Si tú ves a alguien cerca de tu pastor, ay, sí, pues cómo no, son personas que están ahí dándole todo. No, Señor, no sientas, tú tienes tu propio lugar. ¿Sabes cuál es tu propio lugar? Que eres hijo de Dios y Dios te va a usar con todo y lo que tú tienes. Pero no tengas envidia ni tengas jactancia de otro. Verso 15, mira lo que dice. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Si tú tienes envidia y egoísmo, entiende, eso no viene de Dios. Y mira lo que dice Santiago. Dichas cosas son terrenales y puramente humanas y demoníacas. Ay, Padre, como que está apretando esto, ¿no es cierto? No me deje de amar, por favor, por lo que estoy diciendo. Es para tu edificación. Y luego el verso 16 dice, pues donde hay envidias, ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de mal.
Y el verso 17, vamos a leer un verso más. Sin embargo, mira lo que dice, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable, dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de buena acción, no muestra favoritismo y siempre es sincera. ¡Wow! ¡Qué palabra tan clara! Mis hermanos, en todas las iglesias, esto necesita haber entre nosotros. Este es el sentir que debe haber en Jesús. Y aquí tendríamos que decir, ¿qué acciones tomar para guardar el sentir de Jesús? Bueno, sencillo. El capítulo 5, verso 22 dice, aléjate de toda clase de mal. El verso 22 dice, del capítulo 5 dice, hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones. ¡Wow! Tengan cuidado con los que ponen en peligro la fe de los demás, porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido. Manténganse alejados de ellos. ¿Sabe una cosa? Cuando alguien, sea quien sea de tu congregación, llegue y te diga, ¿qué piensas de tu pastor? Cuidado, cuidado, porque ya es uno que va a causar división. Que alguien te venga y te dice, oye, ¿qué piensas de este proyecto? ¿Qué piensas tú? Cuidado, ya está causando división. Oye, ¿qué piensas del hermano que pusieron encargado de la oración? Cuidado. ¿Qué piensas del que dirige la alabanza? Cuidado. Hay personas que son enviados de Satanás para romper la unidad de la iglesia. Primero los Corintios 3:1 dice, yo, hermanos, no puedo hablarle entonces como a gente madura espiritualmente, sino como personas débiles, como a niños, cuanto a las cosas de Cristo, porque no entienden. Verso 2, les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se les da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no pueden digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora. Verso 3, porque todavía son débiles, mientras hay entre ustedes envidias, discordias, y es que todavía son débiles y actúan en criterios puramente humanos. Yo sé que si todavía sigues oyéndome es porque el Señor está hablando. Y si no, ya te hubiera sido, porque está fuerte. Pero esto es para madurar la iglesia. Hay iglesias que están siendo destruidas alrededor del mundo. Muchas están siendo destruidas con división, con crítica, con murmuración. Y Pablo dice, apártate de esa gente. Cualquiera que te venga a hablar mal de tu hermano, cualquiera que te venga a hablar mal de tu pastor, cualquiera que te venga a hablar mal de tu iglesia, cualquiera que te venga a hablar mal de lo que Dios está haciendo, aléjalo porque estás trayendo maldición a tu hogar. Y no lo digo yo, lo dice la palabra en Tito 3:10, dice, si entre ustedes hay individuos que causen divisiones, dales una primera, dales una segunda advertencia y después de eso no tengas nada que ver con ellos. ¡Ay, Padre! ¿Está claro o no está claro? Yo me he tenido que separar de gente. Y he tenido, y quizás diga usted, qué falta de amor cristiano. No, estoy cumpliendo lo que dice la palabra. Si esas personas están atentando contra la unidad, han afectado a un hermano, han afectado a otro hermano, están afectando a otro, y yo conviviendo con ellos, ¿qué es eso? La Biblia lo dice claramente, dice después de eso, si lo continúan haciendo, apártate de ellos. Es lo que dice la palabra, no lo está diciendo Abner Murillo, no lo está diciendo tu pastor, no lo está diciendo tu líder, lo está diciendo la palabra. ¿Por qué?
porque la unidad de la iglesia es vital para su perseverancia, es vital para estar destinados a vivir en victoria y no aislados, es vital para dar un testimonio del amor de Cristo. Imagínate, hay gente que ya no se cuida para hablar incluso delante de gente que no es ni cliente de los problemas de sus pastores y sus iglesias. A mí me duele mucho. Hoy en la mañana yo encontré un reel que me causó dolor de alguien que publicaba de problemas, pleitos en una iglesia, de cómo se agarraron a golpes, de cómo se estuvieron discutiendo, de cómo se ofendieron y publicando en las redes. ¿Cuál es el propósito? Dicen ellos, para desenmascarar a los pastores. No solamente se está desenmascarando a los pastores, se está desenmascarando tu carnalidad. La falta de amor, de no tener el sentir que hubo en Jesús. Que no nos duele que la iglesia sea difamada, que no nos duele que los siervos de Dios sean difamados, que no nos duele que la iglesia, en vez de ser luz, cada día se opaca por este medio de comunicación que hay, de la divulgación, de la crítica, del chisme, del rencor. Se está destruyendo el cuerpo de Cristo. ¿Y quién lo está destruyendo? Los mismos por los cuales Él dio su vida. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Jesús. Antes de iniciar esta grabación, yo le decía a mi familia, yo recibo que el Señor me dé el sentir de Él para predicar esto. Si hemos de mantener la unidad que el Espíritu nos ha dado durante tiempos de conflictos, debemos cultivar las mismas cualidades que encontramos en Jesús cuando dijo, Padre, te ruego que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste, porque si ellos no son uno, entonces mi sacrificio fue en vano. Pablo resalta esto en un solo pasaje y da 5 cualidades de cómo guardar la unidad. Efesios capítulo 4, versos 2 y 3 dice, sean siempre humildes, sean amables, sean pacientes unos con otros, tolérense en las faltas por amor y hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Iglesia, si cultivamos estas cualidades que se encuentran en nuestro Señor Jesús y que el Espíritu produce en nosotros, seremos empoderados para caminar de una manera digna de nuestro llamado y buscar a la unidad cristiana. Y el mundo empezará a glorificar cuando vea la unidad de su iglesia. Me gusta mucho cuando en primera carta del apóstol Pedro escribe en el capítulo 3 y dice, por último, como que ya estaba cansado, y dice, por último, todos deben de ser de un mismo parecer, tengan compasión unos con otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Iglesia, el resultado será una paz visible que nos une y muestre la sabiduría y la gloria de Dios a un mundo incrédulo. Debemos vivir teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo recibo que esta palabra haya llegado a nuestro espíritu. Cuando el Señor me la daba hace 8 días no entendía, pero cuando hablé del sacrificio perfecto, de la resurrección y de todo lo que Él vivió por amor a nosotros, cuando el Señor el lunes me dice, ahora sí, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que a pesar de tus debilidades estuvo dispuesto a entregarse, que a pesar de tu carnalidad estuvo dispuesto a entregarse. ¿Saben qué va a pasar? En el momento que haya el mismo sentir en nosotros y si tengamos el celo de defender la unidad de la iglesia, veremos señales, maravillas, prodigios, milagros, cosas portentosas y maravillosas, pero tengamos el mismo sentir.
que hubo en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por haberme permitido dar esta palabra. Y la he dado como tú me la diste, Señor. Hay limpia conciencia en mi corazón de esto. Y recibo que tu iglesia, todos seamos despertados a vivir en el mismo sentir que hubo en tu corazón, en ese clamor que dijiste, que sean uno, para que el mundo pueda creer que tú me enviaste. Señor, queremos tener ese mismo sentir. Ayúdanos a someter nuestra carne, ayúdanos a someter nuestros deseos y nuestras pasiones, y que en cada una de nuestras acciones podamos fomentar el amor, la unidad entre tu cuerpo, y que sean vistas en otros nuestros frutos y te glorifiquen a ti, porque tu amor está en nosotros y se refleja hacia ellos. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Te declaro como la palabra te declara, bendecido con toda bendición espiritual. Resurgiendo en victoria.